Félix Luzón se sabe todas las intríngulis de cómo funciona el negocio. Y lo pueden seguir en su cuenta 9 Stars Agent, 9 Stars Agent en Twitter. Es agente certificado. Sí, agente certificado de Grandes Ligas. Fuera del Terreno con Félix Luzón. Hola, feliz día para todos. Hoy reiniciando nuestras actividades dentro de su podcast Fuera del Terreno, que pueden encontrar en nuestras redes sociales @9staragent, tanto en Instagram como en Twitter, y en nuestro canal de YouTube Fuera del Terreno. También en nuestras plataformas de iTunes y Spotify como FDT Media, también encontrarán la parte del audio de los podcasts que son audiovisuales y que pretendemos con esto pues abarcar el mayor número de áreas posibles para que ustedes puedan acceder a esta información. Luego de una pausa que estuvo signada por el comienzo de la temporada, pues hemos querido volver en un momento difícil para el béisbol por todos estos cambios que se siguen suscitando, todas estas situaciones que ha llevado a Major League Baseball a crear pues una zona de descontento, no solo de fanáticos, sino de jugadores e incluso de analistas del béisbol, que entendemos que hay una intención cierta de cambio, pero que va asignada por una aureola de prepotencia y de doble moral, que es lo que en lo particular a mí me afecta y me hace pues reiniciar hoy con este podcast que vamos a dividir en dos partes. Una primera parte basado en el análisis estrictamente contractual, sin juicios de valor, con el caso lamentable de Trevor Bauer y su desenlace o potencial desenlace que pudiese tener, un poco basado en el conocimiento que tengo de cómo se maneja esto por dentro en MLB, y que dista mucho de ser compatible con la forma en que los abogados del jugador y la gente que lo rodea pues iniciaron su contraataque y su defensa. Es bien importante que manejemos eso dentro de lo que es la conversación de hoy. Y en la segunda parte vamos a hablar de lo que yo considero son los temas importantes que deben conocerse con respecto al uso de las sustancias por parte de los pitchers, que van más allá si es trampa o no es trampa, si es legal o es ilegal, sino desde el trasfondo estrictamente laboral. Y de cómo, para mí entender, Major League Baseball no ha sabido manejar la situación, que pudiera escapársele de las manos, pero que en todo caso hay argumentos que hemos descubierto a raíz de las lecturas y los análisis de los últimos días que demuestran que Major League Baseball, para mí entender, está atentando contra la estabilidad laboral básicamente de los pitchers, con esa presunción de culpabilidad que tienen todos en la frente, como si fueran las brujas de Salem que las marcaban, y a la vez porque es un tema que debió manejarse, y así lo establece el convenio colectivo en tiempos de postemporada. Así que ya comenzamos, hacemos una pausa y volvemos con el tema de Trevor Bauer. Estás escuchando Fuera del Terreno con Félix Luzón. Es lamentable, de verdad, el desenlace que esto ha tenido en la opinión pública, en la misma vida personal y sobre todo profesional de este jugador. Lamentablemente creo que la misma forma en que desarrolla su base argumental para, vamos a decir, contraatacar sobre la base de una denuncia que tiene en la policía del estado de California, específicamente en el área de Pasadena, el jugador ha sido de alguna manera para mí contradictoria, porque no solo desnuda una realidad y asegura de alguna manera también que participó en estos hechos, bien sean consensuados o no. Digamos que lo importante acá es haber definido previamente, antes de tomar acciones como las que tomaron. Esto es una opinión muy personal, pero como les digo, conozco el monstruo por dentro
me ha tocado llevar casos de este nivel y de esteroides, porque todos están dentro de una misma regla o mismo documento, que es el reglamento para violencia doméstica, abuso de menores y agresión sexual. Entonces, esto es un lugar común que hemos venido observando en los últimos meses con las decisiones en contra de Jared Porter, de Roberto Alomar, del jugador de los Bravos de Atlanta, Marcelo Zuna, pero que a la vez tienen una connotación cada uno muy particular. En el caso de Bauer, digamos, lo que yo veo más radical acá, más difícil de digerir, es la manera tan sencilla como sus abogados aceptan la culpabilidad de él en el evento, o la participación de él en el evento, sin darse cuenta que, si bien es cierto para las leyes federales podría ser, yo no soy abogado, podría ser un argumento válido el hecho del consenso, no así para Major League Baseball. Para Major League Baseball, y vuelvo y repito, no estoy elucubrando, no estoy haciendo objeciones, conozco la persona que maneja esta área, la cual es una dama sumamente preparada, una dama que busca, pues evidentemente, la verdad, pero que no cambia de parecer el concepto que Major League Baseball tiene sobre esto dentro del negocio, si fue consensuado o no fue consensuado. Y ahí hay un grave error. Yo creo que esto debió manejarse con mucha más prudencia, no salir al contraataque de una vez. Estimo que ahí faltó, pudiera ser algo de experiencia, y estos son casos que deben siempre atacarse con dos frentes de acción. Uno, del punto de vista legal, porque hay una demanda, un reclamo, hay una denuncia en una corte o en una estación de policía. Eso lleva un proceso y un procedimiento, pero el otro es Major League Baseball. Y Major League Baseball se maneja muy diferente a cómo se manejan las leyes federales, y de eso creo que no debemos hacer mayor uso de argumentaciones. Entonces, ahí hay una figura donde inicialmente el jugador, ante MLB, para mí, se declara culpable, porque está justificando de alguna manera que lo hizo, pero lo hizo ni siquiera bajo presión, lo hizo en consenso, y eso a nivel argumental, pues pienso que no va a ayudar. Y de haber algún tipo de, digamos, de pena, va a estar basado en el evento como tal y no en las condiciones sobre las cuales se realizó. Eso es muy importante que se tenga en claro. El jugador está en una situación difícil. Es un jugador que ya al día de hoy, o al momento en que este podcast se ponga en el aire, ya debe Major League Baseball tomar una decisión sobre su traspaso a una lista de inactividad mientras dura el proceso de investigación por parte de las autoridades, y eso lo establece el reglamento de violencia doméstica, abuso sexual y agresión de menores, o agresión de menores y abuso sexual. Eso es muy importante para aquellos que están esperando que el jugador lance el día sábado. Yo no sé si lo van a hacer, yo no trabajo allí, pero evidentemente, y por protección al jugador, el equipo debería hacerlo. En segundo lugar, él va a una lista que lo pone inactivo, le suspenden el salario, lo sacan del roster de 40. El equipo puede, por supuesto, llevar a alguien a sustituirlo, pero al no gozar de salario, está en una situación laboral que es de stand-by, y que va a estar allí, o debería estar allí, hasta el momento en que exista por parte de los organismos competentes una decisión que, en caso de ser en su contra, inmediatamente Major League Baseball debe colocarlo en una lista de inelegibilidad que trastoca pues todo su futuro dentro del béisbol, dependiendo de la pena o la sanción que el Tribunal Federal establezca para él, si es que lo hace. Pero vuelvo y repito, si un Tribunal Federal lo exime de culpa y asume que el tema del consenso es un tema que es valioso para ellos, puedo asegurarles que para Major League Baseball no es el tema del consenso quien lo va a sacar del problema, porque el problema es grave. Es algo que Major League Baseball
pelea a capa y espada todos los días. Es algo que Major League Baseball le increpa a los jugadores a través del sindicato. Hay muchas reuniones con respecto a este tema y lamentablemente estos son muchachos que muchas veces adolecen de la mejor asesoría, de la mejor, del mejor consejo por darle prioridad a otras cosas. Entonces, allí hay un tema grave, hay un tema difícil. Yo aspiro que el joven, a quien admiro mucho, salga airoso de esto, pero vuelvo y repito, en la medida en que no se establezca desde ya la comunicación con Major League Baseball y la justificación con el área de vida, y se le dé prioridad al tema de que voy a ir a la corte y en la corte voy a presentar todas las pruebas, pues desde ese mismo punto de vista, en el plano laboral está siendo afectado su futuro inmediato para el caso del jugador Trevor Bauer. Entonces, es bueno que se sepa y el mensaje que quiero enviar acá es que todos esos casos son independientes de lo que ocurra en el plano de la justicia ordinaria. Y digo algo como un ejemplo. Yo siempre he tratado de escribir sobre esto porque me ha tocado, dentro del tema de ser agente, manejar casos. No soy el típico agente del recruitment o el típico agente del día a día con el pelotero, de lo que llaman el maintenance service, sino me voy más hacia este tipo de trabajo y he trabajado con otros agentes y asesoro en cuanto a esto, pero en el caso del área que compete el caso de Bauer lo conozco bastante bien y sé que estoy hablando con una altísima capacidad digamos, de convencimiento de que las cosas son difíciles desde el primer momento en que se acepta públicamente y notoriamente la participación en el hecho. No porque hayan causas que te hayan llevado a eso, como el consenso, repito, te va a eximir de una difícil situación con Major League Baseball y es recomendable que esta gente, si quiere, mantenga a sus abogados haciendo todo el lobby que tengan que hacer y el trabajo que tengan que hacer con el tribunal, pero hay que atacar esto de inmediato con Major League Baseball. Y Major League Baseball tiene que tomar una decisión acorde a lo que establece el programa de violencia doméstica y acorde a lo que establece el CBA. Decía entonces hace rato que en estos casos Major League Baseball, debido a su característica monopólica, mantiene un sistema contractual donde en el caso de los jugadores de ligas menores, cualquier disputa laboral debe realizarse primeramente a través de la oficina del comisionado, lo cual es ilógico, y he trabajado en eso para llevar casos al sindicato y que procuren en una nueva discusión colectiva tratar de eliminar eso y que vayan todos a un árbitro realmente imparcial. Pero en el caso de los jugadores de ligas menores, en toda su desprotección y en todo su ambiente vamos a decir, de soledad gremial, porque no tienen a nadie, ellos tienen que ir a pelear con una persona que trabaja para los dueños. Entonces, ir a una corte por un tema laboral, como pasó en el caso de los sueldos de ligas menores, es porque ya no estás en las ligas menores, o lo hace un tercero. Pero todas las disputas de ligas menores se deben hacer ante la oficina del comisionado, para que luego uno, pudiendo ir a una corte federal, pudiera decir, bueno, yo estoy aquí después de haber pasado por lo que me establece el contrato que firmé, que a la vez, por cierto, te dice que tú no puedes ir después, que haya una sanción del comisionado, no puedes o no debes ir a una corte federal, lo cual me parece una franca idiotez. Ahora, en el caso de los jugadores de ligas mayores, en el caso de jugadores de roster de 40, son jugadores que tienen la protección en la cláusula 11 del CBA, que establece los procedimientos de agravio, los procedimientos de reclamo, y cualquiera de ellos pudiera hacerlo. Pero también se consideran procedimientos que deben ser para MLB más importantes que ir a una corte. Es decir, están en su propio mundo, pero evidentemente cuando se han llevado casos más allá de lo que son el territorio de MLB, han sido en muchos casos laboralmente en contra de ellos. Entonces, hay un círculo muy importante que todos los peloteros y sus agentes deben saber, de que las peleas con MLB son totalmente diferentes y mutuamente incluyentes del tema judicial
o el tema civil, o el tema penal, o el tema mercantil. Claro está, Major League Baseball siempre va a esperar una decisión desde el plano de la justicia ordinaria para poder determinar su decisión definitiva. Si un pelotero, un juez ordinario lo manda a la cárcel, como fue el caso del pitcher venezolano de los Piratas de Pittsburgh, pues Major League Baseball no puede hacer más nada que aceptarlo y adecuar la situación laboral de ese jugador a esa situación en la calle. Pero si ese jugador no es penalizado por la justicia ordinaria, sí puede ser penalizado por Major League Baseball. Y vuelvo para terminar, ese es el caso más relevante, o ese es la idea más relevante, perdón, y disculpen la redundancia, del caso de Trevor Bauer. Vamos a un corte y seguimos en la próxima parte con el tema de los pitchers y todo esto relacionado al uso de sustancias. Fuera del terreno es un análisis profundo de todas las variables contractuales que afectan el desarrollo no solo del juego, sino del negocio del béisbol de las grandes ligas. Estás escuchando Fuera del Terreno con Félix Luzón. Bueno, este tema de los lanzadores ha traído mucha polémica. Mucha polémica porque muchos se han ido por el camino más sencillo de que si es ilegal o no es legal, que los pitchers lo han hecho siempre, que los bateadores también, que si es trampa o no es trampa, y que si aquellos que defendemos a los jugadores, porque para mí están siendo atacados laboralmente, y por ahí van los tiros de mi intervención, entonces me consideran que yo no, que a ti te gusta la trampa, y esas tonterías que pasan en Twitter, que lamentablemente se ha convertido en un sitio donde tú tienes que aceptar que hay gente que realmente pasa por el Twitter solo a decir tonterías, pero no entienden, y más si sigues a una persona como a mí, que tengo años siendo imparcial, que no opino no doy juicios de valor sobre actuaciones, sobre jugadores, es porque voy hablando con, dijéramos, con el conocimiento en la mano y el cual genero la mayor parte de mis horas de trabajo, es estudiando y buscando dónde está el tema contractual, el tema fundamental o el tema que fundamenta cualquiera de estas decisiones. Entonces, en el tema de los pitchers no hay un juicio de valor, si es verdad que es trampa o no. El tema es que es una regla, que es la regla número 6 de las reglas del béisbol, que ha sido violada bajo la venia y bajo la mirada esquiva de Major League Baseball durante toda la vida. ¿Ok? Por allí hay que partir. Pero eso no quiere decir que tú te vas a presentar a Major League Baseball y le vas a decir, bueno, que tú lo has aceptado. No, está bien, le dio la gana hoy de tomar una decisión que debió haber tomado hace mucho tiempo. Pero le dio la gana hoy. Y ahí es donde está el grave problema. Y le da la gana hoy hacerlo, tomando en consideración, en primer lugar, que esto es una pelea interna entre los jugadores y que por eso el sindicato ha tomado una actitud, yo diría que muy ecuánime. Porque no es fácil cuando la mitad no, la mitad no, porque hay más jugadores de posición que pitcher, pero una buena parte de tus jugadores se enfrentan con otra parte de tus jugadores. Y de alguna manera tú te preguntas, bueno, pero esto es una regla que existe. O sea, ¿cuál es el problema? Bueno, que nunca la respetaron. Y es hoy donde la presión, me imagino, de los jugadores de posición y los bateadores ha hecho que Major League Baseball, como siempre, pues salga sin ningún tipo de pudor, abre la puerta y dice, yo voy a arreglar este problema, sin ni siquiera aceptar que es un problema que han creado, como muchos que han creado en diferentes áreas del béisbol por esa misma doble moral y esa forma tan prepotente de manejar las cosas. Pero hay desde el punto de vista estrictamente contractual, una cláusula en el CBA que a mí me llama mucho la atención, que es la cláusula 18, que establece que los cambios que se susciten no solo deben ser informados al sindicato, lo cual no lo dudo, pero recuerden, el sindicato tampoco se puede poner ahorita en una situación tan difícil como a tomar una decisión o opinar en demasía. El sindicato simplemente lo acepta, pero esa misma regla dice que a menos que el cambio sea altamente beneficioso para el béisbol, y no lo es, y yo voy a explicar por qué no lo es, ese cambio debió hacerse en el off-season, es decir, al final de la temporada.
Ahora, ¿por qué no es beneficioso? Y que no vengan todos los opinadores de oficio a decirme, bueno, ¿por qué vas a decir? ¿Quieres que siga la trampa? No, no es que siga la trampa. Y tampoco es que, ¿por qué te vas a dar cuenta ahorita? Deja que corre la arruga hasta el final de la temporada. Tampoco. Es que no es beneficioso para el béisbol, porque no es beneficioso para un conjunto de jugadores que han venido desarrollando su carrera con la venia de Major League Baseball, lo repito, con un sistema de mecánica, con un sistema de agarre de la pelota, con un sistema de rito, porque es un ritual del día a día, y se lo vas a cambiar a mitad de temporada. Eso evidentemente va a traer cola, va a traer problemas, va a traer situaciones que afectan la vida profesional y por ende económica de jugadores que, dependiendo de esa vida profesional, van a buscar contratos más altos. Por eso no es beneficioso. O sea, tú no puedes hacer algo, aunque tengas a los peloteros detrás de ti peleando, pero mal que bien, los peloteros se han mantenido, los jugadores de posición, y pudieras haberlo hecho quizás de una manera menos radical, porque el sometimiento al escarnio público del jugador, cuando, como dije, le pones como una X de brujo y ya ante el público y ante la opinión pública es un potencial delincuente del juego, eso no es bien visto por ningún juez laboral, ni en los Estados Unidos ni en ninguna parte. Pero Major League Baseball tiene esa espada de Damocles, por llamarlo así, de que ellos mantienen el poder y el control, y ellos son únicos en el béisbol. Entonces, ahí hay que ver el efecto de esto, y vuelvo y repito, no es un tema de trampa o no trampa, que si tú quieres que sigan las trampas. No, yo no quiero que sigan las trampas. Yo lo que quiero es que se haga justicia y no se tome una decisión tan radical como esta, donde lo vamos a ver cuando empiece el frío, lo vamos a ver con jugadores que han venido, que van a comenzar a sentir el cambio, y eso afecta su condición laboral y afecta su contrato. Es como si a usted en su sitio de trabajo le cambian las reglas y le apagan el aire acondicionado o para ahorrar electricidad, y usted tiene que trabajar con un calorón y aparte no te puede quitar el saco. Entonces, ese tipo de cosas son las que debemos evaluar y las que debió evaluar Major League Baseball. Por eso creo que hay suficiente caldo en esa sopa para que puedan haber disputas contractuales que se pueden dirimir en ese procedimiento de agravio que establece la cláusula 11, porque si bien muchos pueden alegar que es un problema de juego y no de contrato, yo puedo alegar que tú estás haciendo en mi contra, tomando decisiones que afectan la calidad de mi trabajo. Entonces, es por ello que he sido no defensor de los pitchers, he sido como es mi trabajo, tratar de conseguir para ellos la mejor ubicación dentro del tema contractual. Para esto, incluso, y es evidente que el tema ha creado fricción. Hoy, por cierto, escucho el podcast maravilloso de mi amigo Luis Enrique Sequera, que se llama Béisbol sin Pepinillo. Yo no había oído el tema de Osvaldo Guillén, quien se inmiscuye como afectado dentro de la disputa entre Lucas Giolito y Josh Donaldson, que hace de alguna manera que esto se convierta también en una especie de circo mediático. Es difícil que no se dispersen las cargas, es difícil que no revienten algunas bombas en el camino, y Major League Baseball lo sabe, pero también sabe que esto pudo haberse manejado y debió haberse manejado por respeto al jugador de una manera diferente, incluso conversando con representantes de los jugadores que están dentro del sindicato, que algunos son pitchers, algunos fueron algunos fueron bateadores, y también hay jugadores activos que tienen su, digamos, mención sindical o contractual como parte de ser representante de los jugadores. Entonces, eso es lo más importante para mí, que allí está sucediendo, y sigo manteniendo que hay una clara, la palabra violación me parece un poco exagerada, pero hay un claro desconocimiento de lo que establece la regla 18 del CBA. Solo para aquellos que entienden que el béisbol también se juega fuera del terreno, buscamos hacer este tipo de programa. Será hasta pronto, y espero
una nueva oportunidad para hablar de cosas interesantes, de cómo se juega béisbol fuera del terreno. Muchísimas gracias. Y esto fue Fuera del Terreno con Félix Luzón.
pretendemos con esto pues abarcar el mayor número de áreas posibles para que ustedes puedan acceder a esta información. Luego de una pausa que estuvo signada por el comienzo de la temporada, pues hemos querido volver en un momento difícil para el béisbol por todos estos cambios que se siguen suscitando, todas estas situaciones que ha llevado a Major League Baseball a crear pues una zona digamos de descontento, no solo de fanáticos, sino de jugadores e incluso de analistas del béisbol, que entendemos que hay una intención cierta de cambio, pero que va asignada por una aureola de prepotencia y de doble moral, que es lo que en lo particular a mí me afecta y me hace pues reiniciar hoy con este podcast, que vamos a dividir en dos partes. Una primera parte basado en el análisis estrictamente contractual, sin juicios de valor, con el caso lamentable de Trevor Bauer y su desenlace o potencial desenlace que pudiese tener, un poco basado en el conocimiento que tengo de cómo se maneja esto por dentro en MLB, y que dista mucho de ser compatible con la forma en que los abogados del jugador y la gente que lo rodea pues iniciaron su contraataque y su defensa. Es bien importante que manejemos eso dentro de lo que es la conversación de hoy. Y en la segunda parte vamos a hablar de lo que yo considero son digamos, los temas importantes que deben conocerse con respecto al uso de las sustancias por parte de los pitchers, que van más allá si es trampa o no es trampa, si es legal o es ilegal, sino desde el trasfondo estrictamente laboral. Y de cómo, para mí entender, Major League Baseball no ha sabido manejar la situación, que pudiera escapársele de las manos, pero que en todo caso hay argumentos que hemos descubierto a raíz de las lecturas y los análisis de los últimos días que demuestran que Major League Baseball, para mí entender, está atentando contra la estabilidad laboral básicamente de los pitchers, con esa presunción de culpabilidad que tienen todos en la frente, como si fueran las brujas de Salem que las marcaban, y a la vez porque es un tema que debió manejarse, y así lo establece el convenio colectivo en tiempos de postemporada. Así que ya comenzamos, hacemos una pausa y volvemos con el tema de Trevor Bauer. Es lamentable, de verdad, el desenlace que esto ha tenido en la opinión pública, en la misma vida personal y sobre todo profesional de este jugador. Lamentablemente creo que la misma forma en que desarrolla su base argumental para, vamos a decir, contraatacar sobre la base de una denuncia que tiene en la policía del estado de California, específicamente en el área de Pasadena, el jugador ha sido de alguna manera para mí contradictoria, porque no solo desnuda una realidad y asegura de alguna manera también que participó en estos hechos, bien sean consensuados o no, digamos que lo importante acá es haber definido previamente, antes de tomar acciones como las que tomaron. Esto es una opinión muy personal, pero como les digo, conozco el monstruo por dentro. Me ha tocado llevar casos de este nivel y de esteroides, porque todos están dentro de una misma regla o mismo documento, que es el reglamento para violencia doméstica, abuso de menores y agresión sexual. Entonces, esto es un lugar común que hemos venido observando en los últimos meses con las decisiones en contra de Jared Porter, de Roberto Alomar, del jugador de los Bravos de Atlanta, Marcell Ozuna, pero que a la vez tienen una connotación cada uno muy particular. En el caso de Bauer, digamos, lo que yo veo más radical acá, más difícil de digerir, es la manera tan sencilla como sus abogados aceptan la culpabilidad de él en el evento, o la participación de él en el evento, sin darse cuenta
que si bien es cierto para las leyes federales podría ser, yo no soy abogado, podría ser un argumento válido el hecho del consenso, no así para Major League Baseball. Para Major League Baseball, y vuelvo y repito, no estoy elucubrando, no estoy haciendo objeciones, conozco la persona que maneja esta área, la cual es una dama sumamente preparada, una dama que busca, pues evidentemente, la verdad, pero que no cambia de parecer el concepto que Major League Baseball tiene sobre esto dentro del negocio, si fue consensuado o no fue consensuado. Y ahí hay un grave error. Yo creo que esto debió manejarse con mucha más prudencia, no salir al contraataque de una vez. Estimo que ahí faltó, pudiera ser algo de experiencia, y estos son casos que deben siempre atacarse con dos frentes de acción. Uno, del punto de vista legal, porque hay una demanda, un reclamo, hay una denuncia en una corte o en una estación de policía. Eso lleva un proceso y un procedimiento, pero el otro es Major League Baseball. Y Major League Baseball se maneja muy diferente a cómo se manejan las leyes federales, y de eso creo que no debemos hacer mayor uso de argumentaciones. Entonces, ahí hay una figura donde inicialmente el jugador, ante MLB, para mí se declara culpable, porque está justificando de alguna manera que lo hizo, pero lo hizo ni siquiera bajo presión, lo hizo en consenso, y eso a nivel argumental, pues pienso que no va a ayudar, y de haber algún tipo de, digamos, de pena, va a estar basado en el evento como tal y no en las condiciones sobre las cuales se realizó. Eso es muy importante que se tenga en claro. El jugador está en una situación difícil, es un jugador que ya al día de hoy, o al momento en que este podcast se ponga en el aire, ya debe Major League Baseball tomar una decisión sobre su traspaso a una lista de inactividad mientras dura el proceso de investigación por parte de las autoridades, y eso lo establece el reglamento de violencia doméstica, abuso sexual y agresión de menores, o agresión de menores y abuso sexual. Eso es muy importante para aquellos que están esperando que el jugador lance el día sábado. Yo no sé si lo van a hacer, yo no trabajo allí, pero evidentemente, y por protección al jugador, el equipo debería hacerlo. En segundo lugar, él va a una lista que lo pone inactivo, le suspenden el salario, lo sacan del roster de 40. El equipo puede, por supuesto, llevar a alguien a sustituirlo, pero al no gozar de salario, está en una situación laboral que es de stand-by, y que va a estar allí, o debería estar allí, hasta el momento en que exista por parte de los organismos competentes una decisión, que en caso de ser en su contra, inmediatamente Major League Baseball debe colocarlo en una lista de inelegibilidad que trastoca pues todo su futuro dentro del béisbol, dependiendo de la pena o la sanción que el Tribunal Federal establezca para él, si es que lo hace. Pero vuelvo y repito, si un Tribunal Federal lo exime de culpa y asume que el tema del consenso es un tema que es valioso para ellos, puedo asegurarles que para Major League Baseball no es el tema del consenso quien lo va a sacar del problema, porque el problema es grave. Es algo que Major League Baseball pelea a capa y espada todos los días. Es algo que Major League Baseball le increpa a los jugadores a través del sindicato. Hay muchas reuniones con respecto a este tema, y lamentablemente estos son muchachos que muchas veces adolecen de la mejor asesoría, del mejor consejo, por darle prioridad a otras cosas. Entonces, allí hay un tema grave, hay un tema difícil. Yo aspiro que el joven, a quien admiro mucho, salga airoso de esto, pero vuelvo y repito, en la medida en que no se establezca desde ya la comunicación con Major League Baseball y la justificación con el área de vida, y se le dé prioridad al tema de que voy a ir a la corte, y en la corte voy a presentar todas las pruebas, pues desde ese mismo punto de vista, en el plano laboral está siendo afectado su futuro inmediato para el caso del jugador Trevor Bauer. Entonces, es bueno que se sepa y el mensaje que quiero enviar acá es que todos esos casos
son independientes de lo que ocurra en el plano de la justicia ordinaria. Y digo algo como un ejemplo. Yo siempre he tratado de escribir sobre esto porque me ha tocado, dentro del tema de ser agente, manejar casos. No soy el típico agente del recruitment o el típico agente del día a día con el pelotero, de lo que llaman el maintenance service, sino me voy más hacia este tipo de trabajo y he trabajado con otros agentes y asesoro en cuanto a esto, pero en el caso del área que compete, el caso de Bauer, lo conozco bastante bien y sé que estoy hablando con una altísima capacidad digamos, de convencimiento de que las cosas son difíciles desde el primer momento en que se acepta públicamente y notoriamente la participación en el hecho. No porque hayan causas que te hayan llevado a eso, como el consenso, repito, te va a eximir de una difícil situación con Major League Baseball y es recomendable que esta gente, si quiere, mantenga a sus abogados haciendo todo el lobby que tengan que hacer y el trabajo que tengan que hacer con el tribunal, pero hay que atacar esto de inmediato con Major League Baseball. Y Major League Baseball tiene que tomar una decisión acorde a lo que establece el programa de violencia doméstica y acorde a lo que establece el CBA. Decía entonces hace rato que en estos casos Major League Baseball, debido a su característica monopólica, mantiene un sistema contractual donde en el caso de los jugadores de ligas menores, cualquier disputa laboral debe realizarse primeramente a través de la oficina del comisionado, lo cual es ilógico, y he trabajado en eso para llevar casos al sindicato y que procuren en una nueva discusión colectiva tratar de eliminar eso y que vayan todos a un árbitro realmente imparcial. Pero en el caso de los jugadores de ligas menores, en toda su desprotección y en todo su ambiente vamos a decir, de soledad gremial, porque no tienen a nadie, ellos tienen que ir a pelear con una persona que trabaja para los dueños. Entonces, ir a una corte por un tema laboral, como pasó en el caso de los sueldos de ligas menores, es porque ya no estás en las ligas menores, o lo hace un tercero. Pero todas las disputas de ligas menores se deben hacer ante la oficina del comisionado, para que luego uno, pudiendo ir a una corte federal, pudiera decir, bueno, yo estoy aquí después de haber pasado por lo que me establece el contrato que firmé, que a la vez, por cierto, te dice que tú no puedes ir después, que haya una sanción del comisionado, no puedes o no debes ir a una corte federal. ¿Vale? Me parece una franca idiotez. Ahora, en el caso de los jugadores de ligas mayores, en el caso de jugadores de roster de 40, son jugadores que tienen la protección en la cláusula 11 del CBA, que establece los procedimientos de agravio, los procedimientos de reclamo, y cualquiera de ellos pudiera hacerlo. Pero también se consideran procedimientos que deben ser para MLB más importantes que ir a una corte. Es decir, están en su propio mundo, pero evidentemente cuando se han llevado casos más allá de lo que son el territorio de MLB, han sido en muchos casos laboralmente en contra de ellos. Entonces, hay un círculo muy importante que todos los peloteros y sus agentes deben saber, de que las peleas con MLB son totalmente diferentes y mutuamente incluyentes de el tema judicial o el tema civil o el tema penal o el tema mercantil. Claro está, Major League Baseball siempre va a esperar una decisión desde el plano de la justicia ordinaria para poder determinar su decisión definitiva. Si un pelotero, un juez ordinario lo manda a la cárcel, como fue el caso del pitcher venezolano de los Piratas de Pittsburgh, pues Major League Baseball no puede hacer más nada que aceptarlo y adecuar la situación laboral de ese jugador a esa situación en la calle. Pero si ese jugador no es penalizado por la justicia ordinaria, sí puede ser penalizado por Major League Baseball. Y vuelvo para terminar, ese es el caso más relevante, o ese es la idea más relevante, perdón, y disculpen la redundancia, del caso de Trevor Bauer. Vamos a un corte y seguimos en la próxima parte con el tema de los pitchers y todo esto relacionado al uso de sustancias.
Bueno, este tema de los lanzadores ha traído mucha polémica. Mucha polémica porque muchos se han ido por el camino más sencillo de que si es ilegal o no es legal, que los pitchers lo han hecho siempre, que los bateadores también, que si es trampa o no es trampa, y que si aquellos que defendemos a los jugadores, porque para mí están siendo atacados laboralmente, y por ahí van los tiros de mi intervención, entonces me consideran que yo no, que a ti te gusta la trampa, y esas tonterías que pasan en Twitter que lamentablemente se ha convertido en un sitio donde tú tienes que aceptar que hay gente que realmente pasa por el Twitter solo a decir tonterías, pero no entienden. Y más si sigues a una persona como a mí, que tengo años siendo imparcial, que no opino no doy juicios de valor sobre actuaciones, sobre jugadores, es porque voy hablando con, dijéramos, con el conocimiento en la mano y el cual genero la mayor parte de mis horas de trabajo, es estudiando y buscando dónde está el tema contractual, el tema fundamental o el tema que fundamenta cualquiera de estas decisiones. Entonces, en el tema de los pitchers no hay un juicio de valor, si es verdad que es trampa o no. El tema es que es una regla, que es la regla número 6 de las reglas del béisbol, que ha sido violada bajo la venia y bajo la mirada esquiva de Major League Baseball durante toda la vida. ¿Ok? Por allí hay que partir. Pero eso no quiere decir que tú te vas a presentar a Major League Baseball y le vas a decir, bueno, que tú lo has aceptado. No, está bien, le dio la gana hoy de tomar una decisión que debió haber tomado hace mucho tiempo. Pero le dio la gana hoy. Y ahí es donde está el grave problema. Y le da la gana hoy hacerlo, tomando en consideración, en primer lugar, que esto es una pelea interna entre los jugadores y que por eso el sindicato ha tomado una actitud, yo diría que muy ecuánime. Porque no es fácil cuando la mitad no, la mitad no, porque hay más jugadores de posición que pitcher, pero una buena parte de tus jugadores se enfrentan con otra parte de tus jugadores. Y de alguna manera tú te preguntas, bueno, pero esto es una regla que existe. O sea, ¿cuál es el problema? Bueno, que nunca la respetaron. Y es hoy donde la presión, me imagino, de los jugadores de posición y los bateadores ha hecho que Major League Baseball, como siempre, pues salga sin ningún tipo de pudor, abre la puerta y dice, yo voy a arreglar este problema sin ni siquiera aceptar que es un problema que han creado, como muchos que han creado en diferentes áreas del béisbol por esa misma doble moral y esa forma tan prepotente de manejar las cosas. Pero hay desde el punto de vista estrictamente contractual, una cláusula en el CBA que a mí me llama mucho la atención, que es la cláusula 18, que establece que los cambios que se susciten no solo deben ser informados al sindicato, lo cual no lo dudo, pero recuerden, el sindicato tampoco se puede poner ahorita en una situación tan difícil como a tomar una decisión o opinar en demasía. El sindicato simplemente lo acepta, pero esa misma regla dice que a menos que el cambio sea altamente beneficioso para el béisbol, y no lo es, y yo voy a explicar por qué no lo es, ese cambio debió hacerse en el off-season, es decir, al final de la temporada. Ahora, ¿por qué no es beneficioso? Y que no vengan todos los opinadores de oficio a decirme, bueno, ¿por qué vas a decir? ¿Quieres que siga la trampa? No, no es que siga la trampa. Y tampoco es que, ¿por qué te vas a dar cuenta ahorita? Deja que corre la arruga hasta el final de la temporada. Tampoco. Es que no es beneficioso para el béisbol, porque no es beneficioso para un conjunto de jugadores que han venido desarrollando su carrera con la venia de Major League Baseball, lo repito, con un sistema de mecánica, con un sistema de agarre de la pelota, con un sistema de rito, porque es un ritual del día a día, y se lo vas a cambiar a mitad de temporada. Eso evidentemente va a traer cola, va a traer problemas, va a traer situaciones que afectan la vida profesional y por ende económica de jugadores que dependiendo de esa vida profesional van a buscar contratos más altos. Por eso no es beneficioso. O sea, tú no puedes hacer algo, aunque tengas a los peloteros detrás de ti peleando, pero mal que bien los peloteros se han mantenido, los jugadores de posición, y pudieras haberlo hecho quizás de una manera menos radical, porque el sometimiento al escarnio público del jugador, cuando, como dije, le pones como una X de brujo y ya ante el público y ante la opinión pública es un
potencial delincuente del juego, eso no es bien visto por ningún juez laboral, ni en los Estados Unidos ni en ninguna parte del mundo. Pero Major League Baseball tiene esa espada de Damocles, por llamarlo así, de que ellos mantienen el poder y el control, y ellos son únicos en el béisbol. Entonces, ahí hay que ver el efecto de esto, y vuelvo y repito, no es un tema de trampa o no trampa, que si tú quieres que sigan las trampas. No, yo no quiero que sigan las trampas. Yo lo que quiero es que se haga justicia y no se tome una decisión tan radical como esta, donde lo vamos a ver cuando empiece el frío, lo vamos a ver con jugadores que han venido, que van a comenzar a sentir el cambio, y eso afecta su condición laboral y afecta su contrato. Es como si a usted en su sitio de trabajo le cambian las reglas y le apagan el aire acondicionado o para ahorrar electricidad, y usted tiene que trabajar con un calorón y aparte no te puede quitar el saco. Entonces, ese tipo de cosas son las que debemos evaluar y las que debió evaluar Major League Baseball. Por eso creo que hay suficiente caldo en esa sopa para que puedan haber disputas contractuales que se pueden dirimir en ese procedimiento de agravio que establece la cláusula 11, porque si bien muchos pueden alegar que es un problema de juego y no de contrato, yo puedo alegar que tú estás haciendo en mi contra, tomando decisiones que afectan la calidad de mi trabajo. Entonces, es por ello que he sido no defensor de los pitchers, he sido como es mi trabajo, tratar de conseguir para ellos la mejor ubicación dentro del tema contractual. Para esto, incluso, y es evidente que el tema ha creado fricción. Hoy, por cierto, escucho el podcast maravilloso de mi amigo Luis Enrique Sequera que se llama Béisbol sin Pepinillo. Yo no había oído el tema de Osvaldo Guillén, quien se inmiscuye como afectado dentro de la disputa entre Lucas Yolito y Josh Donaldson, que hace de alguna manera que esto se convierta también en una especie de circo mediático. Es difícil que no se dispersen las cargas, es difícil que no revienten algunas bombas en el camino, y Major League Baseball lo sabe, pero también sabe que esto pudo haberse manejado y debió haberse manejado por respeto al jugador de una manera diferente, incluso conversando con representantes de los jugadores que están dentro del sindicato, que algunos son pitchers, algunos fueron bateadores, y también hay jugadores activos que tienen su digamos, mención sindical o contractual como parte de ser representante de los jugadores. Entonces, eso es lo más importante para mí que allí está sucediendo, y sigo manteniendo que hay una clara, la palabra violación me parece un poco exagerada, pero hay un claro desconocimiento de lo que establece la regla 18 del CBA. Solo para aquellos que entienden que el béisbol también se juega fuera del terreno, buscamos hacer este tipo de programa. Será hasta pronto, y espero una nueva oportunidad para hablar de cosas interesantes, de cómo se juega béisbol fuera del terreno. Muchísimas gracias.